Los creadores de la Fábrica Podcast venían construyendo un proyecto anterior que se llamaba Che Alta Industria, que llegó a tener 125.000 seguidores. Cuando lanzaron la Fábrica Podcast, en 3 meses se convirtieron en uno de los podcasts de streaming que más creció en el país. Alejandro Vázquez fundó Tienda Nube a los 20 años con 4 amigos de la facultad sin ningún tipo de experiencia. El primer proyecto que armaron fracasó. Los primeros años fueron tan duros que dejaron de percibir su sueldo para poder sostener la empresa. Les llevó 10 años, de 2011, para convertirse en uno de los líderes de plataformas de e-commerce en toda Latinoamérica, con más de 180.000 marcas activas. Guillermo Suárez, en plena crisis del 2001, se quedó sin trabajo y sin un centavo. Su familia durmió en un auto los primeros días. Con un hornito de barro y la receta que le dio su abuela, empezó a vender empanadas en la calle. Le llevó más de 20 años convertir eso en el Hornito Santiagueño, que es una cadena de más de 90 locales que venden más de 1 millón de empanadas por mes. A Marco Galperín le llevó 6 años para que Mercado Libre obtenga su primera ganancia importante. Fundó la empresa en 1999 y recién en 2005 logró obtener ese $1 millón de ganancia. Hoy en día es la empresa más valiosa de la historia argentina. Fulvio Pagani tenía 18 años cuando empezó a cocinar o preparar golosinas en la panadería de su padre en un pueblo de 4.000 habitantes. Recién 7 años después de fundar Arcor en 1958, la fábrica llegó a los 60.000 kilos diarios de producción. Hoy en día exportan a más de 120 países. Ninguno de estos ejemplos arrancó viendo resultados. Todos construyeron durante años sin esa certeza de que todo esto iba a funcionar. Si estás en el medio del proceso y sentís que no avanza demasiado rápido, probablemente estás donde tenés que estar. El problema no es tu ritmo, el problema es la mirada de corto plazo que le estás dando a ese ritmo.